Bien. Bien, los tipos enumerados son... A ver. Los tipos enumerados, pues bueno, pues son tipos que nosotros podemos definir, ¿vale? Cuyo dominio nosotros podemos definir. Hasta ahora, pues todos los tipos de datos, pues tienen un dominio, tienen una tipología, ¿vale? Que puede ser entero, puede ser float, puede ser carácter, y luego pues tiene un determinado dominio. El dominio no es ni más ni menos que lo que nosotros podemos asignarle a ese tipo. Por ejemplo, si tenemos un tipo entero, nosotros le podemos asignar un valor entero, un 5, un 6 y un 7. Eso sería porque forman parte de ese dominio, del dominio de los enteros. Pero en cambio no le podemos asignar 5,7. Se sale fuera del dominio de los enteros, ¿vale? Igual le ocurre pues a los flotantes. A los flotantes le puedo asignar 5, 5,7, 5,8, pero por ejemplo el carácter A no se lo puedo asignar a un número flotante porque no forma parte del dominio, ¿vale? En cambio en los tipos char, pues el dominio está formado por todos los caracteres, ¿vale? Pues bien, los tipos enumerados soy yo el que defino el dominio, define el dominio. Y suele ser útil cuando pues nosotros tenemos determinadas variables que pueden tener pues diferentes tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, semáforo puede valer rojo, amarillo o verde. Pues ese tipo de dominio, esos rangos de dominio, pues los puedo definir, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se define el tipo numerado? O vamos a hacerlo con los estados de lado, es más gráfico. A ver, por ejemplo, nombre del dominio, nombre del tipo numerado, ponemos estado, ¿vale? Nosotros un tipo numerado lo definimos con la palabra reservada enum. Ponemos public enum y a continuación el nombre del tipo, el nombre que queramos que tenga el tipo, ¿vale? Como si fuera una clase, ¿vale? En vez de poner public class, pues pongo public enum. Y ahora aquí entre las llaves, pues pongo separado por coma, pues el rango de valores que puede tener el dominio, ¿vale? Entre corchetes, pues pongo el dominio. Por ejemplo, el estado de la materia, pues puede ser líquido, lo ponemos en minúscula, líquido, sólido y gaseoso, ¿vale? De manera que una variable de tipo estado yo solamente le puedo asignar estas tres cosas, estos tres valores, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que le van a dar más claridad a nuestros programas son más legibles, ¿vale? Y evita de que nos equivoquemos al asignarle algo que no sea ninguna de estas tres cosas, ¿vale? Y además se lo tengo que asignar, pues, tal y como yo lo he definido aquí, ¿vale? Pues bien, eso básicamente eso es el tipo numerado. ¿Y ahora cómo usaría el estado? ¿Qué? ¿Cómo usaría el estado? Ahora vamos con eso. Sería estado y ahora vamos a crear una clase de prueba. De la clase a tipo enum. Prueba tipo enum. Bien, vamos a declarar una variable. Ahora lo utilizo como si fuera una variable corriente y moliente, ¿vale? Para declararla, pues voy a declarar una variable de tipo estado E1, ¿vale? La declaro así. Estado E1. Y estado. Vamos a declarar dos variables de tipo estado. ¿Vale? Tenemos estado E1 y estado E2. Me he declarado dos variables de tipo estado. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues a E1, pues, por ejemplo, vamos a asignarle algo. ¿Qué es lo que le puedo asignar? Pues estado punto, ¿vale? Una de las tres opciones. Líquido, por ejemplo. Líquido.
¿vale? Y a E2, pues le voy a asignar gaseoso. ¿Vale? Es decir, que yo lo que puedo hacer es asignarle pues cualquiera de del dominio, de los valores del dominio que he definido yo aquí, ¿vale? Para asignarlo, eso es un coñazo, ¿eh? Le tengo que poner el nombre, ¿vale? Del tipo enumerado, punto, el valor del dominio, ¿vale? Eso es un inconveniente. Para mi gusto no está muy... Por lo tanto, yo os aconsejo de que para que os quede bien, pues los tipos enumerados le pongáis un nombre que sea más bien cortito, ¿vale? Que sea más bien corto, porque si no, luego va a quedar demasiado recargado los programas, ¿vale? Bien, podemos comparar, ¿vale? Los estados, ¿vale? Compararlos con el doble igual. Funciona, es decir, yo pongo if E1 es igual a E2, estados iguales. Ahora, por ejemplo, a E2 le voy a asignar estado líquido. Líquido, ¿vale? Y vamos a ver cómo también funciona, bueno, la condición en el caso de que sean iguales. Estado igual. Vamos a poner para que entre en la... Si E1 es distinto de 2, sería estado diferente. Y si es igual, estados iguales, para que veáis que funciona la condición. Yo creo que he vuelto loca. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Estados diferentes, entra por aquí, y estados iguales. Es decir, la comparación la puedo hacer sin necesidad de definirme ningún método equals, ¿vale? Haciendo comparaciones, pues, como habitualmente lo hacemos, pues ya está, ¿vale? Y luego, ¿vale? Pues puedo utilizar también, pues, un switch, y tiene una peculiaridad porque al utilizar el switch, por ejemplo, switch E1, en el case no hace falta que ponga el estado punto. En el state, en el case puedo poner líquido, se hizo objeto en estado líquido, break, control C, control V, sólido, ponemos y gaseoso, objeto en estado sólido y en estado gaseoso. ¿Vale? Objeto en estado, ¿vale? Es decir, que en el switch sí puedo, ¿vale? Evitar el poner el estado punto. En el resto de los sitios, pues los tengo que poner, ¿vale? Y bueno, y poco más. Eso tiene un motivo, eso es porque los tipos enumerados lo que le asigna es un valor numérico a cada elemento, ¿vale? A cada uno de estos elementos Java le asigna un número, ¿eh? Entonces, cuando yo estoy haciendo una comparación de este tipo, ¿vale? E1 igual a E2, no me compara ni un tipo enumerado ni un objeto, sino que lo que me comparan son números, ¿vale? Y por eso lo puedo poner tan alegremente, ¿de acuerdo? Luego hay una forma avanzada de utilizarlo, ¿vale? En los tipos enumerados, pues yo puedo poner, si yo pongo el tipo, por ejemplo, estado punto, aquí tengo 3 tipos de estado y ahora puedo
obtener los diferentes valores. Con values me devuelve pues un array de estado. Por si yo quiero pues mostrar el contenido del array. Es decir, con un for each, por ejemplo, for estado E, dos puntos en este. For each, estado punto values, ¿vale? Estado values me devuelve un array de estado. Pues yo puedo, por ejemplo, en un programa, pues listar pues el rango de valores pues que le pueda asignar a un tipo numerado. Por ejemplo, ponemos CISO control era control fácil. Sería punto. Ella sería pues un elemento en concreto, pues puedo poner tu string, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues puedo mostrar pues todos los elementos de un tipo numerado, ¿vale? Líquido, sólido y gaseoso, ¿vale? Luego puedo mostrar también el número de orden, ¿vale? Que es el número este número que le asigna Java. Eso lo hago pues con order, ¿vale? Ordinal. Se llama ordinal. Bueno, tu string mejor, en vez de poner tu string, es poner e.name, ¿vale? Es lo mismo, pero bueno, es más elegante poner .name. Es decir, con e.ordinal me devuelve el orden y con e.name, pues yo tengo el nombre del tipo, ¿vale? Aquí tenemos el líquido, sería el 0, el que está definido al principio, el 1 el sólido y el 2 el gaseoso. ¿Vale? Esto, bueno, esto es como sería un uso más avanzado, ¿vale? Por si, bueno, necesito yo hacer más cosas. Repito, E es un valor del dominio, ¿vale? Y estado values lo que me devuelve, pues, el array formado por todos los valores del dominio. ¿Vale? Pero este ordinal, por ejemplo, a la variable 1 se lo puedo aplicar si yo quiero. Si yo a E1 pongo ordinal, ¿vale? E1, que yo me lo he definido arriba como líquido, pues aquí me va a poner que es 0, ¿vale? 0 porque es el primer elemento de aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues esto sería la parte más avanzada. Vale, pues ya está, eso es no tiene más. Al fin y al cabo es como un tipo predefinido, digo, un tipo definido por el usuario, ¿vale? La posibilidad de que el usuario pues pueda crear sus tipos con su dominio, ¿vale? Para cuando una variable pues solamente tenga un rango de valores, permitirle un rango de valores, pues yo puedo utilizar pues un tipo enumerado. Me creo un tipo enumerado, me permite cometer errores y además le da más elegancia y legibilidad a mis programas, ¿vale? Sí. Ese for, ya pues ahí, ¿cómo sería con un for tradicional? Sí, esto es el for each. Esto se llama for each. El for each se utiliza cuando queremos recorrer un array de un extremo al otro, ¿vale? Un array completo. Este es el equivalente en el for tradicional, sería lo siguiente. Sería for int inx igual a 0, mientras que inx sea menor que estado.values.len, ¿vale? Esto que yo pongo aquí, esto tiene que ser un array, el array que yo quiero recorrer, ¿vale? En este caso el array me lo devuelve el método values, ¿vale? Pero es un array de estado, ¿vale? Y ahora me creo aquí una variable estado, lo voy a poner para ser lo más fiel posible a lo que tenemos arriba. La variable estado, me lo asigno aquí arriba y ahora
yo digo que E es igual a estado.values y en X entre corchetes. Eso sería lo equivalente a esto, ¿vale? Bueno, y ahora ya puedo poner la instrucción esta de aquí. Y aquí tengo que incrementar, se me ha olvidado el incrementar, y en X más. ¿Vale? Este código y este código de aquí son equivalentes. Funcionan exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa es que este es más comprimido, ¿vale? Más claro. Otro tipo de for que se llama for each. Lo tienen casi todos los lenguajes de programación con ese nombre. Entonces, si ponen un for y sobre el nombre de la ya diferente el for y for de la red. Sí, tienes que poner el for de esta manera. Declara una variable, aquí, declaras una variable del tipo del array. Esto, estado values, esto te va a devolver un array de estados, ¿vale? Esto es un array de estados, ¿vale? Pues tú te tienes que declarar aquí una variable que sea del tipo del que sea el array, ¿vale? Si esto devolviera un array de entero, esta variable tendría que ser entera. Y ahora, en cada iteración, esta variable va adquiriendo un valor del array, ¿vale? La primera iteración es la de la posición 0, la de la posición 1 y así sucesivamente. ¿Vale? Es como lo estoy haciendo aquí, es lo mismo, es equivalente, esto es equivalente a esto. Esto en cada iteración, pues a E le va asignando pues una posición del array. ¿Vale? Bueno, el que sea, esto ya tú tienes el array de estado, pues bueno, eso ahí ya te puede venir los valores que sean, líquido, gaseoso. Si, por ejemplo, fueran de 20, pues podrías tener líquido, líquido, gaseoso, gaseoso, sólido, líquido, sólido, gaseoso, como sea. Sí. ¿Es como si tuviera líquido, por ejemplo? Cierto. Ah, vale. Eso es como si fuera un líquido, un elemento del array. ¿Vale? Lo que pasa es que este values, este método values, este método estático values, lo que me va a devolver un array, pero en ese array lo que me va a meter son estos valores. En la posición 0 me pone líquido, en la 1 sólido y en la 2 gaseoso. Eso es lo que hace el método values. ¿Vale? Pero, ¿y qué diferencia hay cuando has puesto un toString, un edit o un main? ¿Qué diferencia hay si no pones el name y pones solo eso? Al ser un main, no lo detecta como un string. ¿Como un string? Ah, no, lo de name y toString. Sí. Eso, sí, no, verás, eso lo he puesto por otros motivos. Existe el método toString, es un método que lo heredan, eso lo veremos ya también en el próximo tema, es un método que lo heredan todas las clases, un método que lo tiene todas las clases, ¿vale? Y ese método, por defecto, es un estándar que te devuelve pues todos los atributos, te suelen devolver todos los atributos o parte de ellos en una cadena, ¿vale? El toString lo que te hace es que te coge todos los atributos, sean de la naturaleza que sea, y te lo mete en una cadena. Pero tú no sabes si te lo va a meter todo, si te lo va a meter uno, si te va a meter dos, eso no lo sabes. Eso ya es a criterio de la persona que implemente ese método, ¿vale? Entonces, como es un método que tú lo que sabes que te va a devolver una cadena relacionada con los atributos, pero no sabes exactamente esa relación, ¿vale? Pues mejor no jugártela y utilizar el name, que te devuelve expresamente el nombre, que es lo que tú quieres. ¿Vale? ¿Qué? Sí, el nombre, un atributo en concreto, ¿vale? El otro te puede devolver en una cadena, te mete más de uno. Eso en una cadena de texto, pues ahí sería meterte cosas, tu string, información del objeto, ¿vale? Aquí en este caso coincide, el toString coincide con el name, pero no tendría por qué, ¿vale?
Entonces, bueno, pues más, si tú lo que quieres es el nombre, pues bueno, pues utiliza el método name. Ya, pero si allí, justo en ese ejemplo, si no fuera puesto .name, si no fuera ejecutado solo con E, ¿no te fuera mucho por pantalla líquido por indicación? Si tú pones E solamente, no. Te pondría una referencia. Bueno, si es que no te da error. Pues no te da error. Ah, bueno, esto te dará, a ver. Ha funcionado, sí. Te lo pasa directamente. También funcionaría. Pero bueno. Ponemos name, ¿vale? No tendría por qué, vamos, pero ha funcionado. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco lo que refiere al tema de métodos GNU, ¿vale? ¿Vale? Ya luego, claro, los tipos GNU normalmente suelen aparecer en los programas que son grandes, ¿vale? Porque en programas pequeños normalmente no se suelen ver, porque precisamente la misión fundamental es aclarar programas, aclarar el código, ¿vale? Entonces, bueno, conforme van siendo más grandecitos, pues van apareciendo, ¿vale? Y bueno, eso es lo que... No tiene más, vamos, es eso, es un tipo definido por el usuario, no tiene más. Y bueno, ya aprovechando para no empezar el ejercicio 6, voy a hacer un comentario respecto al ejercicio de ayer. Y que sería el siguiente, vamos a ver. Vamos a cerrar esto, aunque yo no sé si he llegado a descoborciar mi proyecto tema 4. Pero bueno, vamos a cerrar el proyecto, process project. Tema 4. Esto lo vamos a quitar. Delete. Vale. Bueno, era el ejercicio 6. Es el del triángulo. ¿Vale? Esto lo expliqué en el ejercicio de facturas del otro curso, ¿vale? Del otro grupo. Pero bueno, lo podéis ver en el ejercicio de factura, cosa que os recomiendo porque es un ejercicio un poco ya más complejo, pero que comento bastantes cosas de teoría, ¿vale? Y bueno, que de hecho pues algunas van a entrar y bueno, como lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Lo que es el método equals, ¿vale? La forma que nosotros tenemos de manera formal y elegante de comparar objetos, ¿vale? Nosotros teníamos en el ejercicio de ayer, había por ahí un método que comparaba los lados de un triángulo. Teníamos, vamos a ver, es equilátero, escaleno, calcula, aquí. Por ejemplo, en calcula ángulo. Cuando yo tenía el método de calcula ángulo, yo lo que hacía era ver el ángulo, ¿vale? Comparaba, ¿vale? Buscaba el ángulo L1, cuál es dentro de mi array, ¿vale? Una vez encontrado cuál era ese ángulo, pues bueno, pues calculaba la altura en función del L2. Pero aquí, si os acordáis, buscaba L1, lo tenía que buscar en el array de lado. ¿Os acordáis de eso, no? La búsqueda la hacía pues con el algoritmo que vimos en el prontuario. Si no os acordáis, pues echarle un vistacillo al prontuario. ¿Vale? Lo separo así un poquito. Pongo la variable encontrada falso, un bucle for, mientras que no lo haya encontrado y nx sea menor que lado.len, pues lo incremento. Y ahora la condición de comparación decía si lados y nx get nombre es igual a L1 get nombre, ¿vale? Hago uso de getter nombre. Pues bien, existe una forma más elegante y más fácil de mantener
que poner esto de esta manera, que es definiendo el método equals, o redefiniendo, mejor dicho, el método equals, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Nos vamos al lado, que es la clase de la cual yo quiero decir cuándo dos lados son iguales, ¿vale? Es decir, que yo voy a hacer un método que me diga cuándo dos lados son iguales. Y ahora vamos a poner método que dice cuándo dos lados son iguales. Ahora voy a hacer uso de lo que se conoce como una etiqueta, ¿vale? La etiqueta override. La etiqueta, este concepto es un concepto nuevo para ustedes en Java, ¿vale? Que son etiquetas. Las etiquetas son órdenes, pero que en vez de dárselas al ordenador, a la CPU, se la voy a dar al compilador, ¿vale? Para que el compilador pues sepa, pues tenga información a la hora de realizar sus cálculos, ¿vale? Y override significa que voy a reescribir un método que ya está escrito, ¿vale? Todas las clases, cuando yo la creo, tienen un método equals. Ese método equal la tienen todas las clases, ¿vale? Y ahora, yo lo que voy a hacer es redefinir ese método equals, ¿vale? Para que funcione como yo quiera, ¿vale? Si no creéis lo que yo estoy diciendo, nos vamos a ir aquí a la clase triángulo y voy a comparar los lados con el método equals. Fijarse que yo no he escrito en ningún momento la palabra equals en lado. Y ahora yo aquí, en vez de poner get nombre, voy a poner equals ¿vale? L1. ¿Vale? Y aquí me falta un paréntesis. ¿Vale? Fijarse. ¿Qué ha ocurrido? El lado yo no he definido equals y no me da error a la hora de compilar. Es como si lo tuviera definido. Fijarse, aquí al lado no tengo yo ningún equal. Es verdad que he puesto un comentario, pero bueno, esos comentarios no. Aquí no hay ningún método que sea equals. En cambio, aquí he puesto lados.equals de L1 y se lo traga, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque todas las clases, cuando nosotros las creamos, tienen una serie de métodos ocultos que se le crean, que se le asocian, ¿vale? Sin que nosotros lo sepamos. Y uno de ellos es este método. Bien, este método lo que sirve es para comparar si dos objetos son iguales, ¿vale? Pero claro, la definición la tengo que dar yo. Es el usuario el que decide cuándo dos métodos son iguales, cuándo dos objetos son iguales, en función de sus atributos, ¿vale? Pues bien, para hacer esto tengo que redefinir este método, porque actualmente no me va a funcionar bien, ¿vale? Pues bien, me voy al lado y lo defino. Pongo primero la etiqueta override, para decirle al compilador de Java que voy a sobreescribir un método, que voy a reescribir un método que ya está escrito. Y ahora tengo que poner esta interfaz de método. Object, pongo object, que es una clase de la cual heredan todos los, eso lo veremos en el siguiente tema, todas las clases. Pongo object, boolean equals object o, que sería un objeto, ¿vale? Esta lo tengo que redefinir de esta manera, ¿vale? Boolean equals, y ahora entre paréntesis a que me acepte un objeto de la clase object, ¿vale? En verdad lado es un object, ¿vale? Eso lo digo, aunque lo entenderéis en el próximo tema, ¿vale? Esto va a funcionar porque mi lado, ¿vale? Como veremos en el próximo tema, va a heredar de la clase object. Y ahora aquí, pues tengo que definir cuándo es para mí dos lados son iguales, ¿vale? Pues, y lo defino pues como a mí me dé la gana. Pues, por ejemplo, a mí me interesa definir dos lados iguales, pues cuando sus nombres son iguales, ¿verdad? Cuando sus nombres sean iguales. Cuando el atributo
nombre de uno sea igual al atributo nombre del otro. Es decir, que yo digo return this.nombre, cuando el nombre de este objeto, del objeto actual, es igual al nombre del objeto que me viene por parámetro, o punto nombre, ¿vale? Puedo utilizar, aunque sea privado el atributo, lo puedo utilizar así, ¿vale? Esto da error. ¿Por qué da error? Porque aunque mi clase lado sea un object, ¿vale? Necesito hacer un casting. Java me obliga a hacer un casting al objeto lado. Es decir, que aquí tengo que poner lado. Y bueno, como es más prioritario el operador punto, ¿vale? Que el operador casting, tengo que poner paréntesis. Pondría aquí un paréntesis, ¿vale? Y aquí el operador igual sería doble igual, ¿vale? Vamos a darle a guardar. Y tengo que decir que es público, ¿vale? La visibilidad también la tengo que definir como pública. Si no pone nada, es visibilidad paquete. Y así no está definido igual. Luego me obliga a poner la visibilidad como pública. ¿Vale? Pues este método ahora sí me va a decir cuándo dos objetos pues son iguales. ¿Vale? ¿Se entiende? Aquí lo curioso es precisamente esto, de cómo nombre, a pesar de ser privado, lo puedo utilizar de esta manera. El motivo es porque esto está dentro de la propia clase lado, ¿vale? Aquí hay como una especie de recursividad, ¿vale? Pero bueno, si lo ponéis así funciona. Y ya con cualquier objeto ustedes definís, poniendo un return con operadores de comparación, podéis definir cuándo dos objetos son iguales, ¿vale? Y lo puedo definir como a mí me dé la gana. Yo esto lo podía haber definido diciendo que dos objetos son iguales si el nombre es igual y la longitud también son igual, ¿vale? Pues nada, pues si yo quiero poner eso, pues aquí le pongo un AND, dos objetos en todos lados son iguales cuando el nombre es igual y la longitud de uno es igual a la longitud del otro, del lado C punto longitud, ¿vale? Lo podría haber hecho, el predicado hecho lo puedo hacer tan grande como yo quiera, ¿vale? Complicarlo, ponerlo como yo quiera, ¿vale? A poner como nombre. Y esto, bueno, es exactamente igual que lo que yo tengo aquí, ¿vale? Que lo que yo tenía antes aquí. Y ahora la comparación, pues la hago de esta manera, ¿vale? Si yo le doy a play, bueno, pues me sigue funcionando pues exactamente igual, ¿vale? Y fijarse que el código me queda más elegante, ¿vale? Ya la condición de igualdad me resulta bastante más elegante. Y luego, si yo mañana decido de que dos lados son iguales por otro criterio, solamente tengo que modificar mi método equal y no tengo que tocar pues el programa triángulo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues vamos a utilizarlo donde antes tenía esto, aquí me pasa lo mismo. Aquí estoy comparando cuando son iguales. Pues lo mismo, pues. Esto lo sustituyo por equals, en mi método equals. Abro paréntesis. Igual a la base. ¿Vale? Lo cambio en cualquier sitio. ¿Vale? Yo me parece que solamente lo tenía en dos sitios. Vale. Ajá. Nada más que lo tengo en dos sitios. Pues bueno, lo cambio
Y lo que digo, si mañana pues, quiero utilizar otro criterio de igualdad, pues ya mi clase triángulo no la tengo que cambiar. Cambio el método equal, que es lo lógico que sea el sitio donde debe de estar pues el criterio de igualdad. ¿Lo veis? Este sería un ejemplo utilizando comparaciones con filosofía orientada a objetos y tal y como lo vimos ayer, pues no tiene pues la filosofía orientada a objetos, sino que, ¿sí? ¿Podrías cambiar el método strict para que no pusiera por defecto, por ejemplo, ahí en este ejercicio, el área del triángulo es y solo tuviera que poner el número calculado? ¿Cómo? Eso se podría modificar el string Sí. a lo del system object para que te pusiera por defecto ya algo. Bueno, no te tuviera que poner el número de cálculo. Ya, el string no, pero tú lo que sí puedes heredar de la clase string. ¿Vale? Y entonces modificar los métodos que tú quieras. La respuesta es que sí, pero necesitas crearte tu otra clase que herede de string. Tiene que hacer más cosas, ¿vale? Sí. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. Ya hago un poco de spoiler del otro tema. Eso se hace, pues, vamos a ver, de la siguiente manera. Vamos a poner aquí en prueba o ejemplo. Bueno, aquí mismo. Te creas una clase new. Por ejemplo, vamos a crear una clase. La clase le voy a llamar cadena. ¿Vale? Y ahora tú dices que cadena, esto lo veremos, por eso digo que es spoiler del siguiente tema. Extend string. ¿Vale? Publicar. Ah, vale. Es que string no, pues no se puede. Porque string es una clase final, no. String está diseñado para que no puedas heredar de ella. Entonces, precisamente con string no podemos hacerlo. ¿Vale? Pues tú también en Java puedes, aunque eso no lo veremos en este curso, tú en Java puedes decidir si una clase de una clase se puede heredar o no. Si le dice que no se puede heredar, pues no se puede heredar. Pues entonces la respuesta es no. Vale, no se puede. Yo creía que sí, que se iba a poder heredar, pero no.